Mi hijo quería que su papá lo recogiera en la escuela. Cuando no apareció, se me partió el corazón, pero lo que vi después me destrozó. Mi esposo, Eduardo, no me quería, y definitivamente no quería a nuestro hijo. El día que nació Emiliano, ni siquiera lo miró. Me lo puso en los brazos sin decir una sola palabra. Años después, en su 8º cumpleaños, ese hombre frío llegó a casa por primera vez borracho, y nos abrazó. A los dos. Pensé que los años de hielo por fin se estaban derritiendo, pero entonces lo escuché, con la voz pastosa, repitiendo una y otra vez los nombres de su rayito de sol y su hijo. Justo ese día, su rayito había vuelto del extranjero. Emiliano, con su hipoacusia congénita, se colgó del cuello de su papá y me preguntó con una sonrisa: «Mami, ¿es porque saqué 100 en el examen que papi por fin me quiere?» Me arrodillé, lo abracé y con los ojos rojos le dije: «Es porque la persona que papi ama ha regresado y está muy feliz, pero ahora nosotros también tenemos que irnos y empezar nuestra vida». A la mañana siguiente, presenté mi renuncia en la oficina. Don González, mi jefe, me miró atónito. ¿Renunciar? Pero si don Ramírez acaba de nombrarte jefa de departamento. ¿Por qué justo ahora? Al escuchar ese nombre tan familiar, mi sonrisa se tensó aún más. Federico Ramírez era mi superior y el padre de mi hijo. Hace 9 años, fui su asistente personal. Una noche loca, entre copas, tuvimos un hijo. Hace 8 años que estamos casados en secreto. Y hace 8 años que él no permite que nuestro hijo lo llame papá. Pensando en la chispa de esperanza que vi anoche en los ojos de Emiliano, y en ese nombre que Eduardo no dejó de murmurar, solté la excusa que tenía preparada desde hacía tiempo. El papá de Emiliano se fue al extranjero y quiere que vayamos con él. Por fin, podremos ser una familia de verdad. Don González asintió, comprensivo. «Ah, entiendo. Todos pensábamos que eras madre soltera». «¿Madre soltera?», reí por dentro, amarga. «No, era algo peor. Era una madre con un esposo que nunca nos miraba. Sentí que las lágrimas querían salir, así que salí rápido. En el pasillo, vi a Eduardo mostrando las oficinas a Valeria. Ella caminaba delante con esa sonrisa serena, mientras él la miraba como si no existiera nadie más. Mariana, una compañera, sin saber nada, se me acercó y me susurró: «Oye, Grace, ¿tú crees que don Ramírez ya se está descongelando?» Le sonreí, forzada. Un árbol de hierro puede tardar décadas en florecer, pero Eduardo, aunque yo lo esperara toda la vida, jamás me volvería a mirar. Y justo cuando nos cruzamos, no pude evitarlo. «Eduardo». Pero apenas dije su nombre, él me lanzó una mirada helada. «Asistente González, ¿necesita algo?» Ese tono llevaba una advertencia. «Cállate. Recuerda quién eres aquí». Bajé la mirada, tragándome el brillo de los ojos con lo poco que me quedaba de fuerza. «Perdón, señor Ramírez». Él soltó un «ajá» y siguió caminando, como si yo fuera una desconocida. Me reí de mí misma. Supe en ese instante que renunciar no cambiaría nada. A él no le importaba. Ya en mi escritorio, vi un mensaje de voz de Emiliano en su reloj inteligente. «Mami, lo he pensado. Vamos a darle a papi 3 oportunidades más, ¿sí? Si de verdad no le gustamos, entonces lo dejaremos para siempre». Anoche, cuando le propuse a Emiliano que nos fuéramos, se quedó callado mucho rato. No entendía por qué su papá no lo quería, ni por qué le daría un regalo tan bonito a un hijo al que supuestamente no quería. Me mostró el juguete con esperanza. «Pero mami, papi me dio un regalo. Si no me quiere, ¿por qué me lo daría?» Su carita, esa mezcla de ilusión y ansiedad, deseando con todo su corazón sentirse querido por su padre, me rompió por dentro. Se me movieron los labios, pero no salió nada. Era tan chiquito aún, incapaz de entender lo complicado de los adultos. No pudo ver bien, ni oír con claridad los susurros cuando Eduardo lo abrazó. Confundió ese nombre con el suyo, confundió ese cariño con un regalo tardío, para él. Le besé la frente, tragándome las lágrimas, y le sonreí. «Papi te lo dio porque has sido muy aplicado con tus tareas últimamente. Pero él no quiere que estemos en su casa. Mami se va a ir contigo, ¿sí?» Emiliano apartó la mano y apretó fuerte su juguete. Ya no dijo nada en toda la noche. Hoy, al escuchar su mensaje, tragando mis lágrimas, le respondí: «Está bien. Eduardo, Emiliano y yo te daremos 3 oportunidades. Después de eso, nos rendiremos». Y apenas dije que sí, Emiliano pidió su primera oportunidad, que su papá lo recogiera de la escuela. Me lo había pedido antes, varias veces. Todos los niños, desde el kinder, tenían a sus papás esperándolos en la puerta. Menos él. Su ilusión me dolía hasta los huesos. Apreté los dientes y le mandé el mensaje: «Emiliano quiere que lo recojas.
Yo iré hoy. ¿Estás libre esta noche? Desde la sala de descanso vi cómo Eduardo tomó el teléfono. Lo dejó a los 3 segundos, sin responder, sin mostrar emoción. Lo de siempre. Pero al menos lo leyó. Respiré profundo y le pedí permiso a don González para salir antes. Tenía que comprarle a Emiliano sus dulces favoritos. Aunque unos dulces no podían llenar el hueco que dejaba su papá, no podía permitir que su corazoncito siguiera quebrándose. Justo cuando terminé de pagar en el supermercado, Eduardo, como si recién viera el mensaje, escribió: «Está bien». Una ola de sorpresa me sacudió el corazón. Dios, no podía esperar para escribirle a Emiliano. «Hijito, espéranos bien portado en la entrada de la escuela. Hoy papi y mami van a recogerte juntos». Sin siquiera ver su respuesta, ya podía imaginar su carita emocionada. Sus manitas aplaudiendo, mostrando sus 2 dientecitos, corriendo a abrazarnos, gritando feliz: «¡Papi! ¡Mami!». Era la escena más feliz que había soñado en 8 años de matrimonio. En la entrada de la escuela, miré a todos lados, pero Eduardo no estaba. Pensé que tal vez venía tarde. Le mandé otro mensaje, apurándolo. Al poco rato, salió el grupo de Emiliano. Corrió hacia mí, justo como lo había imaginado. Pero al ver que yo estaba sola, se detuvo. Bajó la mirada, se acomodó la mochilita en silencio, y preguntó: «No quiso venir, ¿verdad?». Luego sonrió, fingiendo que no le dolía, con una madurez que me partió el alma. «Está bien. Papi está ocupado, lo entiendo». Sus palabras me cayeron en el pecho como un bloque de cemento. Me costaba hasta respirar. «Emiliano, no pasa nada. Aquí está mami, ¿sí? Te traje todos tus dulces favoritos. Y también un juguete de Transformer». Solté un sollozo, sacando todo lo que había comprado, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó todo al suelo. Emiliano se agachó en silencio, recogiendo cada cosa con cuidado. Luego me tomó la mano y dijo, con esa vocecita que siempre me quebraba: «Mami, vámonos a casa». Asentí, y del lado que él no podía ver, me limpié las lágrimas. Saqué el celular para pedir un coche, pero en cuanto lo desbloqueé, vi una publicación de Valeria en sus redes. En la foto, ese hombre siempre tan serio tenía una sonrisa que jamás le había visto. Con los brazos abiertos abrazaba a un niño desconocido. ¿La ubicación? La escuela de Emiliano. Levanté la mirada, desesperada, buscándolo. Y entonces lo vi. Eduardo. Llevaba puesto el abrigo que le regalé el año pasado para nuestro aniversario. Tragué mis emociones, tomé a Emiliano en brazos y empecé a alejarme. Fue entonces cuando Emiliano murmuró, bajito: «Mami, ese parece papi». Le apreté la cabecita contra el pecho, cubriéndole la vista, mordiéndome los labios con fuerza. «Ay, mi amor, estás confundido. ¿Cómo va a ser papi?». Él me dijo que estaba en una junta. «Cuando termine, te traerá tu pastel favorito». Forcé una sonrisa, intentando consolarlo. Lo abracé más fuerte. «Eduardo, si supieras que solo te quedan 2 oportunidades con Emiliano y conmigo, ¿te arrepentirías?». Al día siguiente, Eduardo volvió a casa por la tarde. Traía un pastel y una expresión rara, como si intentara disculparse. «Perdón, ayer estaba muy ocupado. No pude ir por Emiliano. Fue mi error». Sí, tenía que disculparse, pero yo no iba a aceptar esa disculpa. El daño ya estaba hecho. Nada podría borrarlo. Tomé el pastel en silencio. Me sorprendí. Era realmente el pastel favorito de Emiliano, en forma de osito de peluche. En 8 años de matrimonio, Eduardo jamás había recordado los gustos de nuestro hijo. El cumpleaños pasado, fui yo quien organizó todo. Él solo apareció. Y el regalo que le dio fue una promoción de algo que había comprado para el hijo de Valeria. Ahora, al ver ese pastel, algo no me cuadraba. Pero Emiliano estaba feliz. Corrió a abrazar a Eduardo y dijo emocionado: «Gracias, tío». Al leer sus labios, supe que había querido decir «papi», pero en ese instante de felicidad, temió que Eduardo lo rechazara. Temió que, si lo molestaba, ya no lo quisiera. La prudencia y la sensibilidad de Emiliano me hicieron arder los ojos. Estaba a punto de decir algo cuando Eduardo me tomó del brazo y me llevó a un lado, como si tuviera algo importante que decir. Valeria me contó que habrá un día deportivo en la escuela, un evento de padres e hijos. Ella está sola con su hijo, no conocen a nadie aquí. Quiero ir con ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volteé a ver a Emiliano, que comía feliz su pastel en la sala. No dije nada. Eduardo notó mi reacción, así que suavizó la voz. «Puedes gastar lo que necesites de la tarjeta. Inventa algo. Llévate a Emiliano de viaje. Al extranjero. Si se queda y nos ve juntos, se pondrá triste». Lo dijo como si fuera nada, pero él sabía perfectamente que el hijo de Valeria y Emiliano iban a la misma escuela. Sabía que eso lo heriría, y aún así eligió hacer esto.
Prefería que yo le mintiera a nuestro hijo antes que perder la oportunidad de acompañar al hijo de Valeria. Clavé las uñas en mis palmas. Miré al hombre con el que había compartido tantos años, y no lo reconocí. No lo entendía. Acababa de perder otra oportunidad. Solo le quedaba una. Entendido. Empacaré lo antes posible. Nos iremos. No te molestaremos más. Después de todo, ya teníamos que irnos. Irnos antes o después, daba igual. Al ver que acepté sin dudar, Eduardo se quedó desconcertado. Te compensaré también. No lo miré. Solo guardé silencio. Después de que se fue, me quedé pensando un rato. Luego, con suavidad, le conté a Emiliano, jamás voy a olvidar ese día. No por lo que perdí, sino por lo que finalmente entendí. Era como si todo el dolor que había aguantado durante años se condensara en una sola imagen. Mi hijo, Emiliano, con sus manitas aferrando el peluche nuevo, fingiendo que no le dolía que su padre no apareciera. Esa madurez artificial que se había obligado a construir, por culpa de un hombre que nunca quiso ser padre. Después de ver la publicación de Valeria, me encerré en el baño del piso que alquilábamos en Getafe. No podía llorar frente a Emiliano, así que lo hice en silencio, con el puño contra la boca. Me dolía más por él que por mí, porque yo al menos sabía con qué clase de hombre me había casado. Pero él aún tenía esperanza. Esa noche, mientras Emiliano dormía abrazado a su peluche, me senté en la mesa del comedor con mi portátil. Empecé a buscar escuelas en otras comunidades, lejos de Madrid. Tenía que sacarlo de ahí antes de que su corazón siguiera rompiéndose en pedazos. Pero mientras navegaba por páginas de colegios bilingües, mi vista se detuvo en un nombre. Fundación Áurea Ramírez. Sentí un escalofrío. Ramírez. Como Federico Ramírez. Como Eduardo Ramírez. Abrí el enlace, y ahí estaba. Una foto de Valeria cortando la cinta de una nueva sala de innovación en la escuela, junto con su hijo. Y detrás de ellos, Federico, sonriendo. Con esa sonrisa que jamás me ofreció a mí. Así que todo esto era por ella. Susurré. ¿No te bastó con ignorarnos? Tenías que empujarme aún más abajo. Sentí que algo dentro de mí se partía. Pero no fue tristeza. Fue rabia. Una rabia tranquila, peligrosa. Ya no iba a quedarme esperando. No me iba a marchar. No sin cobrar cada lágrima que Emiliano había derramado. A la mañana siguiente, me maquillé como hacía años no lo hacía. Llevé a Emiliano al colegio con una sonrisa falsa y fui a la oficina a entregar algo más que mi renuncia. Entré al despacho de don González con paso firme. «Grace, ¿todo bien?», preguntó él, levantando la vista. «Sí», le respondí, y le tendí una carpeta gruesa. «Quiero que veas esto antes de que don Federico Ramírez llegue esta mañana». Dentro de la carpeta había correos impresos, reportes manipulados y copias de transferencias irregulares. Todo lo que había recolectado durante los últimos meses, sin saber que algún día lo usaría. Don González hojeó los papeles en silencio, su expresión transformándose con cada página. Finalmente alzó la vista. «¿Desde cuándo tienes todo esto?» «Desde que me di cuenta de que a algunos hombres les gusta esconder su basura bajo la alfombra, y yo ya no voy a barrerla por ellos». No dijo nada más. Pero al mediodía, cuando Federico entró con su habitual aire de superioridad, don González lo esperaba con el director general. Esa fue la primera ficha que cayó. Me fui esa tarde a casa, no con una sensación de victoria, sino de preparación. Aquello no era el final, era el principio. Eduardo no lo sabía aún, pero yo iba a devolverle cada desprecio, cada silencio, cada vez que me hizo sentir invisible. Esa noche, mientras Emiliano comía su sopa en silencio, me miró con sus ojitos brillantes. «Mami, ¿puedo pedir mi segunda oportunidad mañana?» «Claro, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «¿Cuál va a ser?» Sonrió tímidamente. «Quiero que papi venga al festival del colegio. Contigo». Mi corazón se encogió, porque esa iba a ser la última vez que le pediría algo a Eduardo. Y si fallaba, no tendría una tercera oportunidad. Pero lo que no sabía Emiliano es que esta vez su madre no iba a suplicar. Esta vez, su madre iba a mover las piezas del tablero. Y justo antes de acostarnos, recibí un mensaje anónimo, sin remitente. «¿Seguro que Valeria es quien dice ser? Investiga en Valencia. Cementerio de Sagunto. Búscalo». Me quedé helada. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué se escondía en Valencia que pudiera cambiar todo? Apenas pude dormir esa noche. El mensaje anónimo seguía en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. «Cementerio de Sagunto. Búscalo». ¿Qué tenía que ver Valeria con eso? ¿Y por qué alguien me advertiría de algo así justo ahora? Al amanecer, esperé a que Emiliano se quedara en clase y tomé un tren hacia Valencia. No tenía más que el nombre del cementerio y una sospecha en el pecho, pero ya no era tiempo de quedarme esperando. La estación de Sagunto estaba fría y nublada cuando llegué.
como si el clima supiera lo que estaba a punto de encontrar. No tardé mucho en dar con el cementerio. Caminé entre lápidas hasta que una llamó mi atención. No fue por el nombre, sino por lo que había a los pies de la tumba. Una flor de girasol fresca y una placa dorada con el nombre grabado: Aurelia Martín de Ramírez, esposa, madre, luz eterna, 1975-2012. El apellido me sacudió como una bofetada. Me arrodillé frente a la tumba, las manos temblorosas. Aurelia Ramírez. ¿Podría ser la madre de Valeria? ¿La esposa de Federico? Y entonces, como si alguien me respondiera, una voz a mi espalda dijo con firmeza: no deberías estar aquí. Me giré rápidamente. Era una mujer mayor, delgada, con una bufanda de lana mal colocada y ojos pequeños pero afilados. Me observaba con desconfianza. ¿Conocía a Aurelia?, le pregunté, tratando de sonar casual. ¿Tú quién eres?, me devolvió con tono áspero. Soy una amiga de la familia Ramírez, mentí, instintivamente. La mujer soltó una carcajada irónica. No sabían ni cuidarla en vida. Ahora vienen a adornar su tumba. La miré, más confundida que antes. ¿A qué se refiere? Se inclinó hacia mí, y lo que me dijo me dejó helada. Aurelia murió el día que descubrió que su marido había tenido una hija con otra mujer. Valeria no es su hija, es la hija de la secretaria de Federico. Y Aurelia, al descubrirlo, no soportó el dolor. Se tiró al mar desde el acantilado de Moraira. Tenía cáncer, sí, pero lo que la mató no fue la enfermedad, fue la traición. El estómago se me revolvió, todo encajaba, todo. ¿Y nadie supo de eso? Claro que no. Federico se encargó de borrar todo. Enterró a Aurelia aquí, lejos de la familia, para evitar preguntas. Crió a Valeria como si fuera hija de Aurelia. Incluso compró silencio. Valeria no era su hija legítima. Todo lo que aparentaba tener era una mentira. Una mentira tan bien contada que se había vuelto verdad. Le di las gracias a la mujer, tomé una foto de la tumba y salí corriendo del cementerio como si el suelo me quemara los pies. No había venido por una flor, había venido por un arma. Y la tenía. El viaje de regreso fue un torbellino de pensamientos. Llegué justo a tiempo para recoger a Emiliano. Él salió emocionado, con un dibujo en la mano. «Mami, dibujé a papi contigo. Mira, él te está abrazando». Mi corazón dolió otra vez, porque ese dibujo era una fantasía, no una memoria, pero lo abracé y le sonreí. No podía mostrarle la guerra que estaba a punto de empezar. Esa noche, mientras él dormía, mandé un correo a don González. Le adjunté la foto de la tumba y un resumen detallado de lo que había descubierto. Sabía que don González tenía una hija periodista. Si esto llegaba a los medios, me senté frente al espejo, me solté el cabello y me observé a los ojos. Ya no era la mujer rota de hace unos días. Ya no era una víctima. Y justo cuando me disponía a apagar la luz, recibí otro mensaje, este con un número visible. «Has comenzado algo que no podrás detener. No vuelvas a Valencia». Y adjunto, una foto. Era Emiliano, tomada a escondidas desde la puerta del colegio. Me quedé sin aliento. La imagen de Emiliano tomada desde la entrada del colegio me heló la sangre. Mi hijo, mi niño, fotografiado por alguien que sabía dónde estudiaba, que conocía nuestros movimientos. Sentí como el corazón se me apretaba en el pecho y, por un instante, me faltó el aire. Llamé al colegio de inmediato. Pedí hablar con la directora y le exigí más seguridad. Fingí que había recibido una amenaza genérica, sin entrar en detalles. No podía levantar sospechas aún, no sin pruebas. Emiliano no podía saber nada de esto, y menos ahora. Esa noche, dormí con la puerta del piso asegurada con doble cerradura. No pegué un ojo. Escuchaba cada sonido. Cada sombra que cruzaba por la ventana me hacía brincar, pero no tenía miedo por mí. Era por Emiliano. Él no merecía vivir esto. Yo quizás sí, pero él no. Al día siguiente, fui al trabajo como si nada. Fingí una sonrisa, tomé café con Mariana como si estuviéramos en una mañana cualquiera. Ella, sin embargo, me miró con esa forma que solo tienen las mujeres que ya han sufrido mucho. ¿Estás bien, Grace?, preguntó, bajando la voz. Tienes cara de que el mundo se te vino encima. La miré, dudé, pero ya no podía cargar con todo sola, así que le conté. No todo, solo lo suficiente. Descubrí algo que no debía, algo relacionado con Federico y Valeria, y ahora me están advirtiendo que me detenga. Recibí una foto de Emiliano, tomada en secreto. Mariana se quedó callada. Su expresión cambió de compasiva a feroz. ¿Quieres que te diga algo? Haz que se arrepientan. No te detengas. Yo te cubro. Esa mujer, que había sido solo una compañera de trabajo, se convirtió en ese momento en mi aliada.
y fue gracias a ella que logré tener acceso al sistema interno de la empresa, donde encontré algo aún más inquietante: una cuenta a nombre de Valeria, con ingresos mensuales provenientes de una fundación fantasma. La misma Fundación Aurea Ramírez. Era una tapadera. Pero lo que me rompió por dentro fue descubrir que, desde hacía 3 años, una parte de esos fondos provenían de recursos desviados del área de desarrollo infantil, donde yo había trabajado. Yo había sido usada para justificar gastos que nunca existieron. Estaban limpiando dinero. Y lo hacían usando el nombre de la madre muerta de Valeria. La rabia me subió por la garganta. Tomé capturas, descargué archivos y los guardé en un disco externo que escondí dentro de un viejo peluche de Emiliano. Si algo me pasaba, él lo tendría. No sabría qué era, pero alguien lo encontraría. Esa tarde, al recoger a Emiliano, lo vi distinto, callado, cabizbajo. Le pregunté qué pasaba, y él, bajito, respondió: «Hoy un señor me preguntó si era Emiliano González. Me dijo que tenía un regalo de parte de mi papi». Mi piel se erizó. «¿Qué señor? ¿Dónde?» «En la puerta, mami». No me asusté porque la profe salió rápido y lo echó. Pero me dejó esto. Me mostró un pequeño avión de juguete. Uno de esos modelos caros, que solo alguien como Eduardo compraría. Me temblaron las manos al tocarlo. Era una advertencia, un recordatorio. Me estaban diciendo: «Te estamos observando, y podemos acercarnos cuando queramos». Esa noche, no aguanté más. Marqué el número desconocido que me había enviado la amenaza. «¿Qué queréis de mí?», susurré, apenas conteniendo el llanto. Una voz masculina, gruesa, respondió con tono seco: «Queremos que te calles, que olvides lo que viste, que te vayas con tu hijo a otra ciudad. Te daremos dinero, pero no te metas con Federico, y no te acerques más a Valeria. Y si no, silencio. Luego, entonces prepárate para perder más que un trabajo». Me colgó, pero ya no me iban a detener. Al día siguiente, fui a ver a don González. Le entregué una copia de todo lo que había descubierto. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Al final, cerró la carpeta y murmuró: «Lo que vas a hacer va a sacudir muchos cimientos. No puedo protegerte legalmente si decides continuar, pero te apoyaré en todo lo que pueda». Salí de ahí sabiendo que acababa de declarar la guerra. Esa noche, mientras Emiliano dormía abrazado a mí, su reloj vibró con una notificación. Era una invitación del colegio al Festival Familiar de Primavera, la actividad estrella, una carrera de padres e hijos. Yo sonreí con el corazón dividido, porque Emiliano quería que su padre corriera con él, y Federico acababa de confirmar su asistencia, pero no como padre de Emiliano. Iba a correr con el hijo de Valeria. El cartel del colegio estaba decorado con flores de papel, cintas de colores y dibujos hechos por los niños. Todo era tan alegre, tan inocente, pero para mí era una trampa. El Festival Familiar de Primavera parecía ser una celebración, pero para Emiliano y para mí se convertiría en un campo de batalla emocional. Habíamos llegado temprano. Emiliano estaba emocionado, con su camiseta blanca con su nombre pintado en letras azules. Se había peinado solo, con esa torpeza adorable de un niño que intenta parecer mayor. Cada vez que alguien pasaba, él preguntaba: «¿Es ese papi?». Yo solo sonreía, tragando las palabras que querían salir como piedras. En el escenario del colegio, los profesores organizaban los grupos para la carrera. A lo lejos, lo vi. Federico. Apareció con su andar seguro, su sonrisa política, su mirada limpia de culpa. Iba tomado de la mano del hijo de Valeria, un niño casi idéntico a él, como una maqueta mejorada. Valeria caminaba detrás, radiante, como si el mundo le perteneciera. Me ardieron los ojos, no por celos, sino por impotencia. Vi cómo saludaban a todos, cómo las otras madres los miraban con admiración, cómo una profesora se le acercó a Valeria y le dijo: «Qué maravilla que el señor Ramírez pueda asistir. Siempre es inspirador ver a los padres tan implicados». Quise gritar que él también tenía otro hijo allí, uno que lo esperaba con los mismos ojos, con la misma ilusión, pero me contuve. Emiliano me tomó la mano. «Mami, ¿y si papi se perdió?». «Puede ser, mi amor», mentí, pero ya no iba a permitir que lo siguiera esperando. Cuando llamaron a los participantes de la carrera, los niños se alinearon junto a sus padres. Emiliano fue el único que se quedó solo. Silencio. Las profesoras se miraron incómodas. Yo estaba a punto de decirle que lo acompañaría cuando, de pronto, alguien se agachó junto a él. «¿Puedo correr contigo, campeón?». Era don González, con su traje mal abotonado, su calvicie brillante y una sonrisa sincera. Emiliano lo miró con sorpresa, luego con una de esas sonrisas que hacen que el alma se te rompa en 1000 pedazos. Sí, no supe cómo agradecerle.
Él me miró desde lejos y me hizo un gesto de calma. Esa carrera fue más que una competencia. Fue un acto de amor. Mientras los demás padres corrían con sus hijos por el campo, don González sujetaba a Emiliano con fuerza, riendo, dándole ánimos. Y Emiliano corría, feliz, corriendo como si nada doliera. Pero Federico también los miró. Lo noté. Su sonrisa se borró por un segundo. Y ese segundo me bastó. Después del evento, mientras todos comían dulces y tomaban fotos, me acerqué a Federico. Lo hice en público, con todas las madres y profesoras alrededor. ¿Tienes un minuto, Federico? Él ni me miró. Estoy ocupado. 5 minutos. Por nuestro hijo. Las miradas se giraron. Algunas se quedaron en suspenso. Valeria se tensó. Federico frunció el ceño y me llevó a un costado, detrás del escenario. ¿Qué estás haciendo? Me espetó en voz baja. ¿Qué parte de no hagas ruido no entendiste? Le mostré la foto de la tumba de Aurelia. Se quedó pálido. No me provoques, Grace. No eres tú el que está siendo provocado, Federico. Soy yo. Y esta vez no voy a callarme. ¿Qué quieres? Quiero que reconozcas a Emiliano como tu hijo. Quiero que deje de vivir en la sombra de tu otra familia. Quiero justicia. Para él y para mí. Federico apretó la mandíbula. Si haces esto público, perderás todo. ¿Lo entiendes? Todo. Lo miré a los ojos, con una rabia fría. Tú ya me lo quitaste todo, así que no tengo nada que perder. Me giré y me marché sin esperar respuesta. Esa misma noche, mientras Emiliano dormía, recibí un correo con asunto. Invasión en el sistema. Entonces, habían accedido a mi cuenta del trabajo, robado mis documentos, me estaban contraatacando. Y lo peor, no fue eso. Al final del correo, había una única línea. Ya sabemos que no estás sola. Ten cuidado con Mariana. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre de Mariana. Ese mensaje me golpeó donde más me dolía. Porque Mariana era la única persona en la que había confiado desde que todo esto comenzó. Al amanecer, antes de despertar a Emiliano, revisé todos los archivos que había compartido con ella. Había sido prudente. Nunca le di acceso completo a todo, pero sí a fragmentos importantes, lo suficiente como para armar una historia. Caminé al trabajo con la garganta cerrada, intentando no dejar que la paranoia me consumiera. Tal vez el mensaje solo era una táctica, tal vez solo querían aislarme, pero cuando crucé la puerta de la oficina y vi a Mariana en su escritorio, hablando por teléfono en voz baja, con el rostro serio, mi corazón dio un vuelco. Me acerqué lentamente. Ella colgó al verme y sonrió. «Buenos días, Grace. ¿Te ves cansada?» «Dormí poco», respondí, intentando leerla con la mirada. «¿Y tú? ¿Todo bien?» Asintió. Pero algo estaba mal. Ese día no me ofreció café. No me preguntó por Emiliano. Ni siquiera me preguntó si seguía recibiendo amenaza. El silencio entre nosotras era un grito. A media mañana, me encerré en la sala de descanso y le envié un mensaje desde un número nuevo, fingiendo ser un contacto anónimo. Le pregunté si había recibido los documentos completos sobre la Fundación Áurea, y su respuesta fue inmediata. «Sí, todo. Estoy esperando que el periodista me confirme. Pronto saldrá». Sentí un golpe en el pecho. Ella había planeado publicarlo todo, pero no me lo dijo. No me preguntó. Me dejó fuera. Ese mismo mediodía, la confronté. Esperé a que saliera sola al patio, como hacía siempre después de almorzar. Me acerqué sin rodeos. «¿Por qué no me dijiste que estabas hablando con un periodista?» Mariana se congeló. Sus ojos se entrecerraron. «¿Quién te dijo eso?» «No importa quién. Solo quiero saber por qué». Bajó la mirada, con un gesto de vergüenza. «Grace, no iba a hacerlo sin avisarte. Es solo que pensé que estabas perdiendo el control, que esto te estaba afectando demasiado, y que si no lo hacíamos ya, alguien más se adelantaría. ¿Y qué hay de Emiliano? ¿Y si ellos reaccionan? ¿Y si lo lastiman? No les va a dar tiempo», respondió segura. «Lo tengo todo planeado. En 72 horas esta historia va a explotar. Y cuando lo haga, no solo va a caer Federico, van a caer todos los que lo cubrieron». La miré. No sabía si abrazarla o golpearla. «Solo debiste confiar en mí», dije con voz baja, «como yo confié en ti». Me di media vuelta y regresé al edificio, pero algo me dolía más que la traición. Saber que quizás ella solo estaba haciendo lo correcto, a su manera. Esa noche, al recoger a Emiliano, lo vi de nuevo más serio de lo habitual. Le pregunté qué pasaba y su respuesta me dejó fría. «Hoy vino papi, a verme, pero solo me saludó con la mano. Ni siquiera se bajó del coche». Cerré los ojos, respiré hondo, le acaricié el cabello. «Él no sabe cómo acercarse, mi amor». «Yo sí sé cómo», respondió Emiliano, «pero creo que ya no quiero». Me quedé sin palabras, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. «Mi niño,
Estaba cambiando, se estaba endureciendo, y eso me dolía aún más. Esa noche, después de acostarlo, abrí el disco duro oculto en su peluche. Comencé a escribir todo, desde el principio. Nuestra historia. Cada traición, cada verdad, cada mentira. No sabía si iba a vivir para contarla, pero quería dejarla escrita. Y justo cuando terminé el primer capítulo, sonó el timbre. Me asomé por la mirilla. Era Valeria, con los ojos llorosos y un sobre en la mano. La abrí con cautela. Me miró, respirando con dificultad. Grace, tenemos que hablar. No todo es lo que tú crees, ni siquiera yo. Nunca había visto a Valeria así. Siempre había sido la mujer perfecta, elegante, segura, con esa sonrisa que parecía tallada en mármol. Pero esa noche, en la puerta de mi casa, con el rostro desencajado, los ojos rojos y el sobre temblando en sus manos, parecía una niña asustada, una niña sola. La dejé entrar, no por compasión, sino porque quería saber. Quería entender qué demonios se escondía detrás de esa máscara que tanto daño nos había hecho. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Emiliano dormía en su habitación, ajeno a la tormenta que estaba por estallar. «No te tomes esto como una disculpa», dijo ella, apenas acomodándose en la silla. «No estoy aquí para eso». «¿Entonces para qué?» Me miró, sin esquivar mi mirada por primera vez. «Para contarte lo que Federico nunca te contó. Lo que ni siquiera yo sabía hasta hace una semana». Deslizó el sobre hacia mí. Lo abrí. Fotos, documentos, un testamento y un certificado de nacimiento. Pero lo que leí me heló la sangre. Valeria no era hija de Federico. Era hija de Aurelia, sí, pero no de Federico. El verdadero padre era otro hombre. Un nombre que jamás había escuchado. Un periodista de Valencia que murió en un accidente poco después del nacimiento de Valeria. Entonces, mi voz salió ronca. ¿Federico te crió como si fuera suya? No, dijo Valeria bajando la voz. Me usó, me moldeó, me convirtió en la hija perfecta. Cuando Aurelia murió, él me llevó con él, me dio su apellido, me educó, sí, pero también me entrenó para callar, para sonreír, para no hacer preguntas. Guardó silencio. Luego, con un tono más amargo, añadió. Y lo peor es que durante años pensé que era mi padre, que me amaba, pero solo fui su herramienta, su escudo, su manera de limpiar el nombre Ramírez. Me costaba creerlo, pero los documentos no mentían, y su rostro tampoco. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Me miró, esta vez con un dolor que no parecía fingido. Porque mi hijo, el niño con el que Federico jugaba a ser padre, también está en peligro. Porque si tú caes, yo también. Todos caeremos. ¿Y qué quieres que haga? Quiero ayudarte a destruirlo, a mostrarle al mundo quién es realmente. Quiero que se le acaben las máscaras, y quiero que Emiliano, reciban justicia. Me apoyé en el respaldo de la silla. El aire se sentía denso, como si faltara oxígeno. No sé si puedo confiar en ti. Yo tampoco confiaría en mí, admitió. Pero él está preparando algo grande, algo que te va a dejar sin suelo. Está limpiando tus cuentas, buscando pruebas para declararte inestable. Va a luchar por la custodia de Emiliano. Y si no hacemos algo ya, te lo va a quitar. Un silencio larguísimo se instaló entre nosotras. Yo respiraba con dificultad. Mis manos sudaban. Sentía que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. Pero algo dentro de mí también se encendía. Una furia, una determinación nueva. Está bien, dije por fin. Lo haremos a mi manera, sin que él vea venir lo que se avecina. Valeria asintió. ¿Qué necesitas que haga? La miré fijamente. Quiero que vuelvas a entrar en su casa, que te gane su confianza otra vez, que lo hagas pensar que aún estás de su lado. Y quiero que grabes todo. Cada conversación, cada amenaza, cada confesión. ¿Estás segura? Más que nunca. Nos dimos la mano. Fue un gesto breve, tenso, casi doloroso, pero sincero. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina, mirando los papeles una vez más. El testamento de Aurelia tenía una cláusula muy específica, una cláusula que nombraba a Emiliano como posible heredero en caso de cualquier revelación posterior de vínculo sanguíneo con el linaje Ramírez. Ese papel lo cambiaba todo. Mi hijo tenía derecho a todo lo que Federico intentaba negarle, a su nombre, a su legado. Al día siguiente, antes de ir al colegio, Emiliano me abrazó fuerte, más fuerte que nunca. Mami, soñé que papá nos perseguía en un bosque oscuro, pero tú me protegías, tú eras como una leona. Lo abracé con fuerza, porque sí, era una leona, y no iba a permitir que nadie le hiciera daño. Esa misma mañana, Mariana me mandó un mensaje. El artículo sale mañana, prepárate, todo se va a encender. Y junto al mensaje,
Una foto. Era Federico, con una joven desconocida, en una habitación de hotel. Y lo más inquietante, no era la imagen, era el título del archivo, eva.ramirez.apg. Esa noche no dormí. Miraba la foto una y otra vez. La habitación de hotel. Federico sentado en la cama, camisa entreabierta, una sonrisa tan familiar como repulsiva. Y junto a él, una joven, no tendría más de 18 años. Eva Ramírez. No conocía ese nombre, pero el apellido me retumbaba en la cabeza como un eco maldito. Ramírez. Marqué a Mariana de inmediato. Atendió al segundo tono. ¿De dónde sacaste esa foto? De una fuente muy antigua, respondió. Uno de los antiguos contadores de la empresa. Llevaba años guardándola. Me la envió cuando supo que íbamos a publicar la historia. ¿Quién es esa chica? Silencio. No lo sabemos aún, pero parece que es la hija de Federico, de otra mujer, y nació mientras él ya estaba casado con Aurelia. Tuve que sentarme. El corazón me latía tan fuerte que me costaba escuchar. Otra hija, otro secreto, otro intento de Federico por enterrar el pasado. Grace, dijo Mariana con voz firme. El artículo sale en 6 horas, la historia completa. Tu nombre no aparece, Emiliano tampoco. Lo cubrí todo, pero cuando esto explote, van a venir por ti, por mí, por todas. Déjalo salir. ¿Estás segura? Más que nunca. Colgué. Me fui a la habitación de Emiliano. Dormía tranquilo, con el brazo fuera del edredón y su peluche abrazado al pecho. Me arrodillé junto a su cama y le acaricié la frente. En voz baja, le prometí algo que jamás había dicho en voz alta. Nunca más vas a ser invisible, mi amor. Te lo juro por todo lo que soy. A las 8 de la mañana, el artículo salió. El Imperio Ramírez, secretos, fraudes y un legado de mentiras. Todo estaba ahí. Los documentos de la fundación, el testamento de Aurelia, las transferencias ilegales, las fotos de Eva, la historia detrás de Valeria. Todo, en una investigación completa, detallada, respaldada. La web colapsó por la cantidad de visitas. En menos de una hora, ya estaba en todos los portales. Las redes sociales explotaban, y los mensajes comenzaron a llegar. Periodistas, viejos conocidos, madres del colegio, incluso empleados de la empresa que querían hablar conmigo. Pero también llegaron los otros mensajes, amenazas, advertencias, insultos. Te vamos a destruir. ¿Qué te crees, pedazo de resentida? Tu hijo va a pagar por tu ambición. Me temblaban las manos, pero no tenía miedo. No esta vez. A mediodía recibí una llamada de don González. Federico ha sido suspendido temporalmente, me dijo, con voz baja. La Junta va a revisar los documentos. La policía está involucrada. ¿Y Eduardo? No ha aparecido. Está ilocalizable. Colgué y de inmediato llamé a Valeria. ¿Dónde está Federico? No lo sé, dijo jadeando. Está desaparecido desde anoche. Pero Grace, encontré algo. ¿Qué? Una carta. Oculta en un compartimento de su despacho. Es de Eva. Es desgarradora. Dice que no quiere ser encontrada, que no quiere saber nada del apellido Ramírez, que él la destruyó. Hay fotos y algo más. ¿Qué? Una prueba de ADN. El mundo se me detuvo. ¿De quién? De Emiliano. ¿Y de Federico? ¿Qué? Sí. Él ordenó una prueba, sin que lo supieras. Debe haber tomado algo de Emiliano. Un cepillo, una prenda. El resultado está firmado. Y Grace confirma que es su hijo biológico. Al 99,98%. Me llevé la mano a la boca. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas. No porque no lo supiera, sino porque, por primera vez, tenía una prueba. Irrefutable. Incontestable. Guarda esa prueba, Valeria. Protégela. Es nuestro seguro. Lo haré. Corté y me derrumbé en el suelo. Años de desprecio, de negación, de frialdad. Y todo ese tiempo, él sabía, lo sabía, y aún así nos negó. Esa tarde recogí a Emiliano del colegio. Lo abracé tan fuerte que me pidió que lo soltara. Mami, ¿pasó algo? Le sonreí entre lágrimas. Todo, mi amor, todo pasó. Pero lo vamos a arreglar. Y justo cuando llegábamos a casa, vi el coche de la policía estacionado frente al portal. 2 agentes me esperaban. Uno de ellos me extendió una carpeta. «¿Señora González?» Asentí. «Necesitamos que venga con nosotros. Tenemos una orden judicial. Hay una investigación en curso por intento de secuestro infantil y falsificación de identidad». «¿De qué está hablando?» El agente me miró serio. «Valeria Ramírez ha desaparecido, y todo indica que fue la última persona que estuvo con Federico Ramírez. Hay sangre en su casa, y una carta con su nombre, señora González». Mi respiración se detuvo. No puede ser. Emiliano me apretó la mano, y en mi mente, una sola pregunta. «¿Qué hiciste, Valeria?»
La comisaría de Chamartín olía a café quemado y aire rancio. Nos hicieron esperar en una sala mínima, donde Emiliano se quedó dormido sobre mis piernas. Yo no podía cerrar los ojos. Sentía la mirada de todos, como si supieran algo que yo aún no sabía. Después de una hora, me llamaron a declarar. El inspector que me recibió no era precisamente amable. Señora González, ¿cuándo fue la última vez que vio a Valeria Ramírez? Anoche. Estuvo en mi casa. Me entregó unos documentos. Me contó que Federico no era su padre biológico, que tenía miedo. ¿Le pareció alterada? Sí, mucho. ¿Le dijo algo sobre una posible desaparición? ¿Sobre huir? No, nada de eso. Me pidió ayuda. Quería desenmascararlo. Eso es todo. El inspector asintió. Tomó nota. Luego deslizó algo hacia mí. Una fotografía. Valeria, sentada en una cama, las muñecas vendadas, y una nota escrita a mano al lado. Él ya no puede hacernos más daño. ¿Reconoce esta habitación? Negué, aunque algo en la decoración me resultaba familiar. ¿Sabe si tenía enemigos? Solté una risa amarga. Sí, uno. Federico. Él aún no aparece. ¿Y cree que yo le hice algo? Me miró sin parpadear. Solo estamos descartando posibilidades. Usted tiene motivos, documentos, acceso. Su nombre aparece en correos filtrados. También está en la carta que Valeria dejó. ¿Qué dice la carta? Que usted la ayudó. Que juntas iban a revelar todo. Que si algo salía mal, usted sabría qué hacer. Mi corazón latía como un tambor. ¿Por qué me había dejado eso? ¿Por qué no me lo dijo antes? Cuando salí, Emiliano me esperaba con una agente joven, que le ofrecía galletas. Me abrazó al verme. Yo solo quería llevármelo a casa. Esa noche, el silencio se sentó a cenar con nosotros. Emiliano me miraba con esos ojos enormes, sabiendo que algo no iba bien. «Mami, ¿te pasa algo?» «No, cariño. Solo fue un día largo». «¿Tía Valeria está bien?» Me tragué la respuesta. «Va a estar bien. Ya lo verás». Después de acostarlo, revisé los documentos que ella me había dejado. Entre ellos, una memoria USB. La conecté al portátil. Había 4 grabaciones de audio. La última me dejó paralizada. Federico, voz ronca, en una discusión violenta. ¿Crees que puedes jugar conmigo, Valeria? Tú me debes la vida. Tú no eres nadie sin mí. Ya no más. Grace me ayudó a ver quién eres. Me usaste, me manipulaste, como a todas. Voy a quitarte a tu hijo, a ti, y a esa zorra de Grace. ¿O crees que voy a dejar que mi legado caiga por una cualquiera? Y luego, silencio. Solo su respiración pesada, y una puerta que se cierra. Guardé la grabación, la subí a la nube, la encripté. Ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, recibí un mensaje desde un número desconocido. Mañana, 18:30. Parque El Retiro. Ven sola. Si quieres volver a ver a Valeria con vida. El mensaje venía con una imagen borrosa. Valeria, sentada en lo que parecía un banco, esposada a una reja. No avisé a la policía, no confiaba en nadie. Esa tarde, dejé a Emiliano con Mariana. No le conté la verdad. Solo le pedí que lo protegiera. Que si algo me pasaba, fuera a buscar el USB. Llegué al parque 10 minutos antes. Caminé entre los árboles, mirando en todas direcciones. El corazón me latía tan fuerte que no podía pensar con claridad. Y entonces lo vi. Federico, solo, de pie junto a una fuente. «Has sido muy valiente, Grace», dijo sin dejar de sonreír. «¿Dónde está Valeria?» «A salvo, por ahora. Pero no estamos aquí por ella. Estamos aquí por ti. Y por Emiliano». Dio un paso hacia mí. «Voy a hacerte una oferta. La última. Toma el dinero. Toma a tu hijo. Desapareced. Y olvida todo. Y si no...» Su sonrisa desapareció. «Entonces la próxima vez que recibas una foto, no será de Valeria». Me temblaron las piernas, pero no retrocedí. «¿Quieres guerra? La tendrás». Y entonces se oyó un grito, desde los arbustos. «¡Quieto! ¡Policía!». Federico levantó las manos. Alguien me agarró del brazo. Era Mariana. Tenía el móvil en alto, grabando. «¿Pensabas que vendría sola?». Federico me miró, furioso. Pero en ese momento, ya estaba rodeado de agentes. Lo esposaron. «No sabéis con quién os estáis metiendo. Esto no se queda así». Lo subieron al coche patrulla. Yo me quedé de pie, respirando por primera vez en semanas. Pero cuando volví a casa, encontré una carta bajo la puerta. Era de Valeria. Solo tenía una línea. «Yo también tengo un secreto. Uno que aún no te he contado». Me senté en el suelo con la carta de Valeria en las manos durante largos minutos, sin abrirla. Aquel sobresellado tenía un peso distinto, como si dentro no hubiese solo papel, sino algo vivo, algo que palpitaba, algo que podía romper todo lo que aún quedaba en pie. Cuando finalmente lo abrí, el contenido no era largo.
solo unas hojas escritas a mano, con una caligrafía pulcra, temblorosa, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Grace, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo esconderlo más, y porque probablemente Federico ya está en manos de la justicia, pero hay algo que no te he dicho. No por miedo a ti, sino por miedo a mí misma. Eva, es mi hermana. Leí esa frase 1, 2, 3 veces. Volví al principio, no de sangre, pero de destino. Federico tuvo a Eva con mi madre, mucho antes de conocer a Aurelia. Nunca lo reconoció públicamente, y cuando ella murió, la metió en un internado. La borró, literalmente, como si nunca hubiera existido. Yo crecí creyendo que era hija de Aurelia, pero la verdad es que mi madre biológica era la misma mujer a la que Federico le destruyó la vida. 2 veces, una con Eva, otra conmigo. Cuando descubrí esto, busqué a Eva. La encontré en un centro de rehabilitación en Alicante, destruida, usada, dañada por años de abandono. Intenté ayudarla, pero ella me odiaba. Me culpaba por llevar su apellido, por ser la querida hija oficial. Ella me dejó esa carta y una grabación, que ahora está en tu poder. Úsala si quieres, no para vengarte, sino para proteger a Emiliano, para romper el ciclo. Tú puedes hacer lo que ni Eva ni yo pudimos. Y si un día me perdonas, gracias. Se me humedecieron los ojos, porque en esas palabras no había mentira, solo dolor. Un dolor compartido. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo a Emiliano, como si no quisiera que el tiempo lo tocara. Era tan pequeño aún, pero ya había sufrido tanto. Demasiado. Por la mañana, llevé la carta a la policía, junto con la grabación de Federico que confirmaba las amenazas. Aquel caso ya no era solo mío. Había más mujeres, más historias. Valeria fue localizada pocas horas después. Estaba escondida en un pequeño piso en Toledo, sin comunicación, con miedo. Dijo que Federico la había encerrado antes de desaparecer. Estaba herida, pero viva, y dispuesta a testificar. Cuando volví a casa, me senté frente al ordenador. Abrí el archivo del libro que había comenzado a escribir semanas atrás. Decidí cambiar el título. No era madre soltera, era madre sobreviviente. Empecé a escribir con fuerza, con rabia, sí, pero también con esperanza. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de una nueva vida. Don González me llamó esa tarde. Me ofrecieron un nuevo puesto en la empresa, uno independiente de todo lo que había sido la sombra de Federico, un nuevo departamento de responsabilidad social, dedicado a familias vulnerables, a niños con discapacidades auditivas, como Emiliano. Acepté. Esa misma semana, el colegio organizó una asamblea especial. Invitaron a las familias para hablar de los recientes eventos. Y ahí, en medio de todos, pedí la palabra. Me temblaban las piernas, pero no la voz. Mi nombre es Grace González, y mi hijo, Emiliano, ha sido ignorado por su padre durante años, pero ya no más. Hoy quiero decir que los niños no necesitan familias perfectas. Necesitan amor, respeto y presencia, y yo estoy aquí para asegurarme de que mi hijo tenga todo eso. Hubo silencio, y luego, aplausos, de madres, de profesoras, incluso de algunas que antes me habían dado la espalda. Esa noche, Mariana vino a casa, me abrazó fuerte, me dijo que había recibido una oferta para trabajar en un medio internacional. Iba a marcharse. Me dolió, pero lo entendí. Gracias por no soltarme, le dije. Gracias por no rendirte, me respondió. Y entonces, recibí un correo. Asunto: herencia pendiente. Fundación Aurelia Ramírez. El abogado de la familia me informaba que, tras la detención de Federico y la renuncia de los Ramírez a la junta directiva, Emiliano quedaba como heredero legítimo del patrimonio familiar, según la cláusula del testamento original. Lo leí sin emoción, porque esa herencia ya no importaba. Emiliano tenía algo más valioso ahora: dignidad, historia, verdad. Esa misma noche, me senté con él en el sofá. Le mostré una caja de madera con cartas, documentos, fotos. ¿Qué es esto, mami? Es tu historia, hijo, y quiero que la conozcas cuando estés listo. Él me abrazó sin preguntar más, cerró los ojos y sonrió. Y yo supe que el final estaba cerca. Pero no todos los finales son felices para todos. Han pasado 2 años desde aquella primavera que cambió nuestras vidas para siempre. A veces, al mirar por la ventana mientras Emiliano dibuja en la terraza, me pregunto si todo aquello realmente ocurrió. Si de verdad sobreviví al desprecio, a las amenazas, al abandono, y salí al otro lado sin convertirme en lo mismo que juré destruir. Pero entonces él se gira, me sonríe con esos ojitos llenos de vida, y sé que sí, que lo hicimos, que ganamos. Y hoy, mientras preparo mi testimonio para una charla sobre violencia psicológica invisible,
he decidido escribir este último capítulo. No para mí, para todas las mujeres que alguna vez se sintieron silenciadas, sustituidas, descartadas, y para dejar claro qué fue de cada uno de nosotros. Federico Ramírez fue condenado a 15 años de prisión por delitos económicos, fraude documental, corrupción y coacción, pero su verdadero castigo no fue la cárcel, fue el silencio. Su nombre fue borrado de las placas, de las fundaciones, de las becas. Sus aliados lo abandonaron, su legado se convirtió en un símbolo de decadencia y mentira. Y desde su celda, nadie quiso escuchar sus palabras, porque ya no importaban. Valeria, tras testificar, desapareció del ojo público. Decidió mudarse a Galicia con su hijo. A veces me manda mensajes, me cuenta que está estudiando psicología, que quiere ayudar a otras mujeres que crecieron creyendo que el abuso era amor. Nos escribimos con distancia, pero con respeto. Hay heridas que no se cierran con perdón, pero sí con verdad. Eva, aún no la he vuelto a ver. La última vez que supe de ella, estaba en una comunidad artística en el sur de Francia, pintando, sanando. Decidió dejar atrás el apellido Ramírez y crear el suyo propio. A veces sueño con verla llegar un día a nuestra puerta, no para reclamar, sino para compartir. Mariana se fue a Colombia, se convirtió en corresponsal internacional. Cada tanto me escribe, me manda fotos de cafeterías, de playas, de niños que entrevistan para historias humanas. Me dice que aprendió más de la vida ayudándome que en toda su carrera. Y yo la extraño todos los días. Don González se jubiló poco después de todo aquello. Me dejó una carta que aún guardo. Nunca pensé que vería a una mujer levantar a tantas desde su caída. Lo hiciste, Grace. Lo hiciste de verdad. Eduardo no volvió a aparecer. Desapareció del mapa. Su última comunicación fue una notificación legal para renunciar a cualquier derecho sobre Emiliano. Ninguna palabra, ningún intento, solo ausencia. Pero fue la primera decisión correcta que tomó en su vida. Y Emiliano, mi Emiliano, hoy tiene 10 años. Ya no pregunta por su padre, pero sí por su historia. Le encanta leer, le fascinan los trenes, y ha comenzado a escribir. Hace poco escribió un pequeño cuento llamado El niño que podía volar, pero no sabía hasta que alguien le dijo que tenía alas. Lo leí entre lágrimas. Abrí un centro educativo con su nombre, Fundación Emiliano González, donde niños con dificultades auditivas reciben apoyo gratuito, donaciones, becas y sobre todo, cariño. Yo he comenzado a dar charlas, a escribir, a contar mi historia en voz alta. No para vengarme, sino para liberar, porque aprendí que el silencio no protege. El silencio mata. Mata la identidad, el alma, la esperanza. Hoy vivo en una casa modesta, rodeada de libros, plantas y risas. No necesito más. Y cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento de no haber callado, respondo lo mismo. Si hubiera callado, seguiría siendo invisible. Y mi hijo también. Y antes de cerrar esta historia, os dejo con una última imagen. Emiliano, sobre el escenario de su colegio, leyendo en voz alta. Mi madre no es una heroína de cuento. Es una heroína de verdad, porque me enseñó que la verdad duele, pero también salva. Yo, sentada entre el público, sonrío con lágrimas en los ojos, porque la caída fue dura, pero la victoria fue nuestra, y en el eco de cada palabra aún resuena una promesa que hice y cumplí. Jamás volveremos a ser invisibles.